Pablo Escobar fue uno de los hombres más temidos y poderosos de Colombia en los años 80 y 90. Libró una intensa guerra contra otros carteles y contra el gobierno colombiano, que en algún punto logró arrodillar. En este video te contaré sobre aquellos que servían a Pablo como su brazo armado y que usaba para librar sus batallas. Bienvenidos a Narraciones Criollas. John Jairo Arias Tascón, alias Pinina. Pinina es el hombre que Popeye decía era el legítimo heredero de Pablo Escobar, ya que el patrón le dejó encargado de su familia y del cartel en caso de que él muriera. Siendo niño empezó como ladrón, a los 14 fue pandillero y a los 15 años ya se desempeñaba como gatillero. Su sangre fría y su instinto para matar contrastaban con su figura frágil y más aún con la voz chillona que le valió los apodos de Pinina y Andrea, con los que sus compañeros lo bautizaron, pues la encontraban parecida a la de la niña actriz argentina Andrea del Boca. Se presumía que Pinina era el quinto hombre en importancia del cartel, solo por debajo de Pablo Escobar, el hermano de Pablo alias El Osito, Gustavo Gaviria León y Gonzalo Rodríguez Gacha. Este hombre fue jefe del ala militar de Pablo durante mucho tiempo y para el gobierno era muy peligroso y un bandido de gran importancia. En junio de 1990, la empleada doméstica de Pinina, que era esposa de uno de los miembros del bloque de búsqueda, atraída por la recompensa, decidió dar la información de su paradero. De inmediato, la policía armó un operativo para su captura. El bloque llegó a la residencia de Pinina. Él se percató de esto y, como pudo, subió al primer piso donde otro grupo de agentes del orden público lo identificaron. Le dieron la voz de alto, a lo que John Jairo respondió disparándoles, luego de lo cual se desató un intenso tiroteo que culminó con el abatimiento del bandido. El gobierno declaró que la muerte de Pinina fue uno de los golpes más certeros que dieron a la estructura del cartel de Medellín desde que se inició la lucha contra el narcotráfico. Inclusive el exgeneral Miguel Maza Márquez señaló que la muerte de Pinina tenía tanta dimensión como si se hubiera capturado o dado de baja a Pablo Escobar. Mario Alberto Castaño, alias El Chopo. El Chopo era uno de los hombres más fieles y efectivos de Pablo Escobar. Era alguien de sangre caliente, amargado, difícil e inaccesible. Popeye retrataba al Chopo de la siguiente manera. Era un hombre sin educación, usaba muchas drogas. En las discotecas, mataba a las personas sin pensar. A un joven lo mató solo porque le enseñó una pistola que había adquirido. Era muy rápido de mente, pero exageradamente violento. Su apodo se lo puso Pablo Escobar. Le decía Chopo por un arma que se usaba en las comunas de Medellín. El patrón lo llegó a nombrar como el rey de los bandidos, ya que era el jefe militar más efectivo que tenía después de Pinina. El Chopo fue el hombre que, tras la caída de José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, había asumido el control militar del cartel bajo la ley del miedo. Un hombre que estaba al servicio del Chopo, llamado Juan Caca, fue capturado por el bloque de búsqueda, y pensando que era su fin, les dijo que le entregaría al Chopo. Castaño tenía un lujoso apartamento al cual llegó un grupo especializado de 8 hombres del cuerpo élite de la policía. Esta operación la hicieron con una gran velocidad. 4 de los agentes lograron con sigilo abrir la puerta sin que el Chopo se percatara, pero cuando lo hizo, salió disparando de la habitación en la que se encontraba solo, tirado en la cama. Pese a que vació todo el proveedor de su pistola 9 milímetros, ningún disparo alcanzó a alguno de los agentes, que respondieron con sus armas y lo acabaron en el acto. Después de dar de baja al Chopo, las autoridades colombianas declararon que fue uno de los golpes más certeros y contundentes al cartel de Medellín, de la misma manera cuando acabaron con la vida de alias Pinina, que al igual que él, era un brazo del patrón en todos los actos de guerra que él necesitara. Brances Muñoz Mosquera, alias Tyson. Entró al cartel de Medellín luego de trabajar para Fabián Tamayo, alias Chiruza. Él controlaba el barrio Guayabal y también era la mano derecha de John Jairo Arias Tascón, alias Pinina. Tyson ascendió de rango rápidamente, volviéndose luego de varios años del inicio de su trayectoria criminal en el jefe de bandas de los barrios Robledo y Castilla. Él era apodado así por su parecido con el boxeador Mike Tyson. Luego de la baja en 1990 de Pinina, jefe del ala militar del cartel, quedó siendo Brances el jefe de esta ala junto con Mario Alberto Castaño Molina, alias El Chopo.
Este se convertiría en un hombre buscado por la policía colombiana, dado que para ese entonces ya había cometido muchos actos delictivos. El 28 de octubre de 1992 murió en un enfrentamiento con la policía. El bloque de búsqueda había averiguado el paradero de Tyson gracias al programa de recompensa de la embajada norteamericana. El informante vivía en un edificio al otro lado de la calle donde él habitaba y dijo a la policía que podía verle ir y venir. El hombre, por dar este aviso, recibió una recompensa de 100 millones de pesos. 10 días después de conocerse el domicilio de Tyson, la operación comenzó a la 1 de la mañana con la clave "La fiesta comenzó". El bloque de búsqueda se encontró con un apartamento infranqueable debido a una gruesa puerta de acero, en donde colocaron 2 cargas de explosivos accionadas con mecha lenta. En ese momento, Tyson hizo una primera ráfaga desde una de las ventanas del segundo piso de la casa y corrió hacia la parte trasera para escapar por el patio de otra residencia. Allí lo esperaba un grupo de agentes del cuerpo de élite. Entonces volvió a hacer una nueva ráfaga que fue respondida por los agentes de la fuerza pública, dándole de baja en el acto. Dandenis Muñoz Mosquera, alias La Quica. Alias La Quica era hermano de alias Tyson y uno de los hombres más letales y reconocidos de Pablo Escobar, aunque en sus propias palabras alega que nunca trabajó para Pablo, sino que era guardaespaldas de un narco menor del cartel de Medellín. Se hizo llamar La Quica cuando fue reclutado por el líder del cartel mientras estudiaba en el bachillerato. La Quica en su momento fue líder de una de las oficinas del Pablo en el barrio Castilla, justo en la época en el que el patrón pagaba $659 por policía ultimado. Él se llevó por delante más de 50 uniformados entre marzo y junio de 1989. El 2 de noviembre de 1989 explotaría en el aire un avión de Avianca, en un intento de homicidio al entonces candidato presidencial César Gaviria. Los extraditables se adjudicarían aquella acción en su lucha contra la extradición. A La Quica lo implicaron en este atentado, capturándolo en Estados Unidos en 1991, aunque otros sicarios como Popeye o El Arete dijeron que La Quica no tuvo nada que ver en ello, solo él pagó por dicho ataque y se le asignaron varias cadenas perpetuas que no ofrecen acuerdos ni conciliaciones. Fue enviado a la prisión de más alta seguridad de Estados Unidos, la ADX Florence, en Colorado, donde la mayoría de los presidiarios son condenados a cadena perpetua. En 2010, La Quica fue trasladado a una cárcel de mediana seguridad de la costa este por buen comportamiento. John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. Popeye conoció a Pablo cuando era conductor de Elsie Sofía Escobar, reina nacional de la ganadería, en el 84, la cual tuvo varios encuentros íntimos con Escobar. Sin lugar a dudas, en cuanto a los temas del cartel de Medellín, Popeye es el más nombrado. Este se encargó de escribir diferentes libros y darse propaganda como el hombre más importante para Escobar, aunque no fue así. Él no fue un importante sicario, ni tuvo un lugar importante en el ala militar del patrón. Él era más bien como el bufón. Él le servía el tinto, servía de chofer y le conseguía a las mujeres. Sí se vio implicado en el secuestro de Andrés Pastrana y en uno que otro asesinato menor, pero este hombre nunca tuvo un combo, no fue un lugarteniente ni mucho menos líder de alguna oficina. Él llegó a afirmar que liquidó a más de 55,000 personas y hasta 300 por su propia mano, pero esto nunca pasó. En octubre de 1992, Popeye se sometió a las autoridades luego de que Escobar se escapara de la catedral y sufriera una brutal persecución por parte de los Pepes. Él fue llevado a la cárcel de Itagüí y luego de pagar 23 años y 3 meses de cárcel, el 26 de agosto del 2014, John Jairo quedaría libre. El juez le otorgó la libertad condicional por 52 meses y 22 días por haber cumplido las 3/5 partes de su condena. Además tuvo que pagar una fianza de 9 millones de pesos. El 31 de diciembre del 2019 fue hospitalizado en el Instituto Nacional de Cancerología a causa de un cáncer de estómago y casi 2 meses después, el 6 de febrero del 2020, a sus 57 años, perdió la vida. Pedro Fernando Chunza Plazas. Chunza fue un oficial de policía que estaba encargado del manejo de secuestros para Escobar y posteriormente la de proteger a la familia del señalado capo. Fue desvinculado de la policía en 1989
luego de ser señalado como uno de los responsables de la matanza de 13 personas en Bello, al norte de Medellín, esto por orden de Escobar. Luego de su destitución empezó a impartir cursos militares y estrategias en ejecución de secuestros a los sicarios del cartel. Chunza Plazas había salido del país en 1990 junto con su esposa y fue capturado en Estados Unidos por el Departamento de Inmigración en marzo de 1993. Allí se le acusó de uso de documentos falsos, pero pese a los informes de las autoridades colombianas que lo señalaban como un importante miembro del cartel de Medellín, sindicado de homicidio, secuestro y terrorismo, Estados Unidos no pudo conseguir pruebas sólidas para enjuiciarlo. Álvaro de Jesús Agudelo, alias El Limón. A él se le conocía más que nada como uno de los hombres importantes en cuanto a los sobornos y extorsiones del cartel se trataba. Él era el encargado principal de comprar a militares al servicio del cartel para protegerlos en la catedral, ofreciéndoles comida, útiles escolares y en general dinero para ellos y su familia. Empezó siendo hombre de confianza de Roberto Escobar, alias El Osito, hermano de Pablo Escobar, pero cuando Roberto se sometió a la justicia por segunda vez, pasó de servirle a Roberto a servirle al patrón. El Limón fue el único de los seguidores de Pablo que permaneció fiel a su lado, cuando todos se aliaban con el bloque, la CIA estadounidense y el gobierno colombiano para liquidarlo. Murió el mismo día que Escobar, tratando de cubrirlo mientras éste escapaba por el tejado de una casa contigua. Fue abatido por el bloque de búsqueda cuando estos ingresaron a la casa en donde estaba Escobar. Fabián Tamayo. Él fue la mano derecha de Pinina. Llegó a controlar el barrio Guayabal en el suroriente de Medellín y era el que le pagaba a los soldados y policías al servicio del cartel. También tenía cercanía con el cartel de Cali y les brindaba la seguridad cuando ellos iban a Medellín. No obstante, cuando empezó la guerra de carteles, se cambió de bando y solo reconoció como su jefe a Pablo Escobar. En represalia a esto, los caleños lo liquidaron en 1988. Carlos Mario Alzate Urquijo, alias El Arete. Carlos lideraba su propio combo en el barrio Buenos Aires de Medellín con su lugarteniente Leonardo Rivera Rincón, alias Leo. En la rama militar de Escobar fue muy importante y valioso en las áreas del sicariato y el terrorismo y en la guerra que tuvo el patrón en contra del Estado. Fue vinculado por la inteligencia policial al atentado al edificio del DAS y al atentado del Teatro Lioli. Declaró ser el autor material del atentado al avión de Avianca y de la sede del DAS ocurridos entre el noviembre y diciembre de 1989. En febrero de 1993, Alzate se rindió ante las autoridades luego de que la organización Los Pepes intensificara ataques contra estructuras del cartel y operaciones del bloque de búsqueda. Fue internado en el pabellón de máxima seguridad de la Penitenciaría Nacional de Itagüí y luego fue enviado a la cárcel de La Picota en Bogotá, donde empezó negociaciones con la Fiscalía General de la Nación. El 27 de noviembre del 2001 fue liberado, pero al salir de la cárcel fue atacado por sicarios que lo hirieron con 2 disparos en el cuello, por lo que las autoridades se vieron en la obligación de brindarle protección y anonimato, y él habría adquirido una nueva identidad y se habría establecido como residente en España. Luis Carlos Aguilar Gallego, alias El Mugre. Fue un hombre importante para Pablo y su cúpula. Se vio involucrado en el plan Pistola de Escobar, en el cual obtenía una recompensa por policía liquidado. También se vio implicado en varios secuestros y en el asesinato del procurador Carlos Mauro Hoyos. Se entregó a la justicia junto con Escobar para ser internados en la cárcel La Catedral. Después, participó en el escape de esta cárcel y se entregó de nuevo el 15 de octubre de 1992. Luego de purgar su pena salió en libertad y se cree que está viviendo en la clandestinidad. Existe un fuerte rumor de que reside en España y allí es un pastor cristiano. Otoniel González, alias Otto. Otto fue guardaespaldas y gatillero de Pablo. Este se sometió a la justicia junto a su patrón en la catedral y de igual manera escapó con él. El 9 de octubre de 1992, de nuevo estuvo entre las rejas, al entregarse con Popeye y con Roberto Escobar. Luego de purgar su pena, salió en libre en el año 2001. Él fue asesinado en el barrio Caquetá del municipio de La Estrella,
cuando se movilizaban en 2 camperos y fueron atacados a tiros por 6 hombres armados que se trasladaban en 3 motos y luego huyeron por el sur del Valle de Aburrá. Hernán Henao, alias HH, se convirtió en uno de los hombres de mayor confianza de Escobar para la administración de la hacienda Nápoles, siendo jefe personal. Durante esa época, Henao ingresó a la organización como testaferro para controlar laboratorios que el cártel tenía establecidos en esa zona del país. Era primo de la esposa de Pablo, así que tenían algún parentesco. Por eso ascendió en la estructura del cartel a tal punto que era su confidente y tenía el control sobre la caja menor, los sistemas de seguridad y de la movilización del capo. HH también se encargaba de la preparación de las caletas empleadas por Escobar para ocultarse. Hernán fue denunciado por un ciudadano que ganó 100 millones de pesos ofrecidos como recompensa por el gobierno. El bloque de búsqueda lo ultimó en el barrio Laureles de la ciudad de Medellín, en una operación que se generó a eso de las 9:30 de la noche y se enfrentó a los policías durante varios minutos, pero al final fue dado de baja. Esto ocurrió en marzo de 1993. Algunos dicen que luego de la muerte de alias Tyson, en octubre de 1992, Henao intentó reconstruir el área militar de Pablo. Alfonso León Puerta Muñoz, alias El Angelito. El Angelito conoció a Escobar cuando este todavía era un hombre público y comenzaba su incursión en la política. Poco a poco se comenzó a ganar su confianza y al cabo de unos meses era un miembro más de la familia del jefe del cartel de Medellín. En la catedral tenía la misión de probar todos los alimentos antes de que los consumiera su jefe, pues Escobar siempre temía que lo envenenaran. Allí cumplía además la función de sirviente. Él era quien velaba por el cuidado de la ropa, el tendido y arreglo de la habitación de Pablo. Él era una especie de correo interno entre su jefe y los lugartenientes que estaban presos en la cárcel de Envigado. Cuando se produjo la fuga de la catedral, el Angelito estuvo siempre en el grupo de hombres que seleccionó para que lo acompañaran en su escape. El 6 de octubre del 93 fue abatido por el bloque de búsqueda. Los miembros de ese cuerpo tienen información de que una casa era una caleta de Pablo, así que fueron allí a indagar. Tras hacer un registro de la casa, no vieron a nadie. Una hora después, los policías ya se iban a retirar cuando de repente llegó un taxi en el cual se movilizaban 2 hombres. Eran el Angelito y su hermano. Este, al ver la vivienda acordonada por la fuerza pública, abrió fuego contra las unidades del bloque. Este intercambio de disparos duró unos 10 minutos, dando como resultado la muerte de Puerta Muñoz. El Angelito era el último de los hombres del brazo armado del cartel con el que contaba Escobar para la reorganización del área criminal, dejando a Pablo solo a cargo de los soldados rasos. John Jairo Posada, alias El Titi. Participó en la guerra que libró la organización de Medellín contra el Estado. También fue implicado por el asesinato del director de la policía, Valdemar Franklin Quintero. Ocurría el 17 de agosto de 1989. Igualmente, participó en el crimen del comandante de la SIJIN de Medellín, Fernando Posada Hoyos, en 1992. Las autoridades de inteligencia lo responsabilizaron de los actos terroristas en que perdieron la vida cerca de 100 policías en Medellín, quienes fueron emboscados con bombas de alto poder accionadas a control remoto. Se cree que fue el protagonista en los hechos ocurridos en la catedral, cuando Escobar mandó a liquidar a Galeano y Moncada por una caleta de $20 millones que se presume ellos escondían de Pablo para no pagar el impuesto de guerra. Algunas fuentes dicen que fue el Chopo el que se encontró dicha caleta y otras que fue el Titi, aunque el Titi estaba bajo el mando del Chopo. Él participó en la fuga de Pablo en la catedral, pero luego en diciembre del 92 fue capturado, aunque este recobró la libertad luego de pagar un soborno de 30 millones de pesos. Tiempo después fue recapturado, pero el 8 de octubre de 1997, en la cárcel La Picota, fue asesinado por un hombre cuya identidad aún se desconoce. Johnny Rivera Acosta, alias El Palomo. Fue uno de los lugartenientes de Pablo y uno de sus hombres más confiables. Participó en la fuga de la catedral y después de la entrega del Mugre, Otto y Popeye, se convirtió en uno de los jefes de seguridad para Escobar. Se le acusaba de haber pagado a grupos de pistoleros más de 100 millones de pesos
para dar de baja a 38 agentes de la policía en Medellín. Además, había sido responsabilizado del ataque con carros bomba en las cercanías de la Plaza de Toros. Fue localizado por el bloque de búsqueda en noviembre de 1992. A la medianoche se dio inicio al operativo. Como el lugar no ofrecía garantías de seguridad para los hombres del bloque, se decidió entrar a la residencia donde se encontraba el Palomo y su guardia de seguridad en una tanqueta del ejército que derribó la puerta. El operativo terminó 3 horas más tarde en medio de un tiroteo que tuvo como resultado la muerte de Johnny. Juan Carlos Ospina, alias El Enchufe. Fue el responsable de la activación de numerosos carros bomba en Medellín y del ataque a miembros del bloque de búsqueda. También fue vinculado junto a Popeye en el secuestro del candidato a la alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana, y de haber participado en la muerte del jefe de inteligencia de la policía en Medellín, el capitán Fernando Posada Hoyos, en diciembre de 1992. Enchufe fue dado de baja en un operativo ejecutado por el bloque de búsqueda en enero de 1993. Víctor Giovanni Granada, alias El Zarco. Era la mano derecha del Arete. Fue uno de los pistoleros que secuestraron y liquidaron a varios jefes del cartel por orden de Pablo Escobar, entre ellos algunos miembros de las familias Moncada y Galeano. Fue dado de baja por el bloque de búsqueda el 16 de enero de 1993. Este no cuidaba mucho su rastro, y decían que casi no le importaba si lo atrapaban o no, y a pesar de esto, el bloque usó no menos de 20 hombres para darle de baja. Esto debido a su peligrosidad y alta estima ante el gobierno de ser un objetivo militar. Jorge Elí Pavón, alias El Negro Pavón. Fue un amigo personal de Pablo y era un veterano en el área militar del cartel. Este fue protagonista junto a Alejo Piña, integrante del cartel de Cali, en ser los detonantes de la guerra entre ambos carteles, todo por un lío de faldas. Fue el que ejecutó a Guillermo Cano y al coronel Jaime Ramírez, esto trabajando en conjunto con los Priscos. También se vio implicado en el secuestro de Andrés Pastrana. Él fue liquidado por el cartel de Cali en Panamá el 15 de enero del 88. Luis Fernando Acosta Mejía, alias Ñangas. El Ñangas fue el hombre encargado de manejar la dinamita que usaba Pablo para sus actos terroristas, cuando este estaba en su lucha contra el Estado. Él era el único que conocía la caleta en donde se ubicaba todo este material explosivo. Fue invitado a trabajar al cartel por el Chopo, el cual fue su jefe militar dentro de la organización. Fue capturado por la ley y después de pasar un tiempo en la prisión, hoy en día está libre, dando entrevistas en la radio y en la televisión. Juan Arcila, alias El Tomate. Fue un sicario que estuvo a la orden de Pablo y tuvo cierto grado de confianza para con él. El 24 de noviembre de 1992 fue capturado por el bloque de búsqueda en el sector de Boca Grande en Cartagena. Recuperó su libertad en el año 2002 y por preservar su vida se fue a vivir a Venezuela, pero en dicho país lo persiguió la muerte y fue liquidado. Él estaba entrando al estacionamiento de su residencia cuando fue sorprendido por un desconocido que le propinó 4 disparos. Esto ocurrió en abril de 2007. Los Priscos. Los Priscos fueron una gran red sicarial que estuvieron participando activamente en diferentes hechos ocurridos en los años 80 y principios de los 90. Estos hombres, en su momento más activo, tuvieron más de 300 hombres trabajando en toda clase de fechorías que necesitara el patrón. Este grupo tomó el nombre de sus fundadores, 4 hermanos de la familia Prisco: Armando Alberto, Eneas, José Rodolfo y David Ricardo. Estos hermanos fueron vinculados a los ataques del ministro de Justicia Rodrigo Lara Onilla, del director del Espectador Guillermo Cano Izaza, del procurador Carlos Mauro Hoyos, el coronel Valdemar Franqui Quintero y muchas otras personalidades importantes de la época. Cada uno de los hermanos fueron dados de baja por el bloque de búsqueda, ya que eran muy peligrosos para el gobierno e importantes para Escobar. En mi canal ya tengo un video completo contando la historia de estos personajes. Y estos fueron algunos de los hombres que estuvieron al servicio de Escobar, luchando por y para él en su guerra contra carteles y contra el Estado. Si se me fue algún personaje, déjamelo saber en los comentarios. Nos veremos en otra ocasión. Esto fue Narraciones Criollas.